Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos los que ya se estén conectando, hermanos. Ya vamos a empezar la predicación de este día. Deseo que todos se encuentren bendecidos y en victoria, fortalecidos por la presencia de nuestro Dios. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando un tema que realmente, pues, el Señor tocó mi corazón y creo que va a ser de bendición para mucha gente que va a escuchar esta palabra. Necesitamos entender el amor de Cristo. A este tema yo le he titulado El gran amor de Cristo manifestado en todo tiempo, aún en el dolor. Sabe que a veces cuando uno está sufriendo es difícil ayudar a otra gente, manifestar el amor de Dios para otras personas. Mas, sin embargo, es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo tan especial, tan grande, de ese amor que Él vino a enseñar a este mundo desde que Él llegó hasta el final. Amén. Y vamos a dar lectura en este día en el Evangelio de Lucas 23, 32 al 43. Esa va a ser la cita de este día. Pero antes de entrar vamos a orar y pedirle al Señor que sea de bendición este mensaje para los que lo van a recibir. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú eres bueno. Tu misericordia es grande, Señor. En esta hora yo me pongo delante de ti pidiendo, Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada persona que la va a escuchar, Dios. Que tú toques los corazones, que salves las almas, que nos ayudes, Padre, a entender ese amor y amarte más y hacer todo lo que tenemos que hacer por amor a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer en este glorioso día para la gloria y honra tuya. Recibimos tu mensaje, tu palabra, Señor, para la gloria y honra tuya. Declaramos esa bendición, Padre, esa fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Es Lucas 23, 32 al 43. Mire lo que dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Hermanos, ¿se escucha bien? ¿Todo está bien con el internet? ¿Buen volumen, la conexión? ¿Puede decir amén si está todo escuchándose bien? Gloria al Señor. Mire, hermano, esta palabra realmente tocó mi corazón porque encontramos el momento donde Jesús estaba en gran dolor y sufrimiento, porque al igual que todos nosotros, Él tenía un cuerpo humano. Era 100% humano y 100% Dios. Él lo lo padeció así como a usted le duele, como a mí me duele. Él tenía dolor. Y en este momento de la crucifixión, en los romanos usaban este método para matar a los criminales, a la gente que ya no querían viva porque era gente que no
tenían valor para la sociedad o porque sus hechos eran tan malos que necesitaban la muerte, así como ahora en algunos lugares que practican la pena de muerte. En aquel tiempo los romanos era una de las maneras que mataban, crucificando, y a Jesús lo llevaron para ser crucificado junto con otros dos malhechores. Malhechores, era gente que robaban, que quizás violaron, yo no sé cuántos males habrán hecho, pero ellos eran dignos de esa muerte justamente por el daño que habían causado a otras personas. Jesús fue llevado y fue puesto en una cruz en el centro, y uno malhechor al lado derecho y otro a la izquierda. Entonces, estando ahí, dice que todos le injuriaban, los soldados le injuriaban, aún la gente que eran gobernantes y todos ahí injuriaban. ¿Qué quiere decir esta palabra de injuria? La injuria, hermano, es el decir palabras ofensivas para quitarle valor a una persona, para humillarlo. Ellos usaban todas las palabras que podían para humillar al Señor Jesucristo. Y no solo eso en ese momento, sino que desde que lo llevaban ahí para ser crucificado, caminando, cargando el madero, lo escupían, lo ofendían, lo pateaban, lo veían como lo peor. El Señor recibió tanta humillación. Por amor a nosotros lo aceptó todo y lo hizo callado, silencio, hermano, mostrando ese amor desde que Él vino a este mundo. Que era lo que Él hizo fue sanar, liberar, tocar a los leprosos para que esa lepra incurable fuera sanada, levantar muertos, devolverle un hijo a una madre que su único hijo se había muerto, y muchos bienes hizo a la generación que Él vivió y que pudieron vivir esos milagros maravillosos. Sanó a aquella mujer del flujo de sangre y a tantos otros que recibieron la vista, cojos que pudieron caminar. Dios hizo tanto, el Señor hizo tantos milagros, que eso era porque lo estaban llevando a la cruz. Él no le había hecho daño a nadie. Lo que Él vino a hacer fue bien al mundo y sigue haciendo bien al mundo. Pero fue rechazado entonces y sigue siendo rechazado ahora el Señor Jesucristo. Sigue siendo rechazado ahora por muchos que no han entendido ese amor tan grande que Él nos ha tenido a la humanidad, que Él estuvo dispuesto a venir a este mundo a entregar su vida por amor a nosotros, para que por medio de Él usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la muestra de amor de Dios para nosotros, hermano, por medio de Jesucristo. Jesucristo nos revela el amor de Dios al mundo. Él mostró su amor al venir a este mundo pecador que no merecía nada, pero Él vino con un propósito de pagar el precio de nuestros pecados. Y por eso también San Juan 3:16 dice, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Él vino a hacer un bien a la humanidad, al mundo entero. Hasta ahora Él sigue llamando para que seamos salvos por medio de un arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo. Mas, sin embargo, desde que Él vino hubo mucho rechazo. Cuando lo crucificaron había un montón de gente gritando, aún aquellos judíos gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, odiando y rechazando el amor de Dios que Él había manifestado por Jesucristo. Pero mira, hermano, Jesús, aún después de recibir tanta injuria, tanta ofensa, tanto rechazo, tanta humillación, empezamos a ver cómo ese amor se manifiesta, aunque Él no solo recibiese injurias, sino que ya estaba clavado en la cruz. Quiero que usted piense un momento, a veces cuando nos cuesta dar el amor de Dios a una persona que se porta mal contigo. Si tú eres cristiano, tenemos que parecernos a Cristo. Mira, piensa, el Señor estaba clavado ya. Tenía los clavos en las manos, en los pies y una corona de espinas, y sangrado su cuerpo porque lo habían golpeado con látigo. Estaba, hermano, en agonía, en dolor, y la gente todavía le injuriaba. Y el Señor dice en el versículo 34, y Jesús
decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto me enseña ese amor tan grande del Señor, que a pesar de todo lo que, la maldad que le estaban dando, el odio, todo lo malo que él estaba recibiendo de esta gente, él pudo decir, Padre, ten misericordia, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo le quiero decir, hermano, que la gente que se deja para hacer maldad a otros por el diablo, realmente no sabe lo que está haciendo. El enemigo está tomando control de esas personas, y esta es la actitud que nosotros también tenemos que tomar, de decir, Padre, perdónalos, ten misericordia, y yo también los perdono, porque nosotros necesitamos parecernos a Jesús más, hermano. Jesús está mostrando ese amor aún cuando su cuerpo está agonizando. No puedo decir adolorido solamente, porque él estaba en unas horas más iba a morir por causa de tanto dolor que le estaba pasando. Y encontramos que dice la palabra del Señor que habían estos malhechores crucificados también, porque ellos sí eran unos ladrones, ellos sí eran unas gentes que hacían daño, ellos estaban ahí justamente como dijo el que reflexionó. Y Jesús ahí con ellos, con los criminales, con la gente que merecía la muerte, mas sin embargo sabemos que Jesús no cometió pecado, que Él estaba ahí por el pecado de nosotros, hermano, y si no dejó la cruz fue por amor a la humanidad. Él dijo, yo entrego mi vida por amor a vosotros, para el perdón de sus pecados. Pero vemos a uno de los malhechores que empieza a injuriarle. Y esto me hace pensar, hermano, en gente que aún viendo las condiciones que se encuentra, que puede estar a punto de morir, y ni así reflexionan que necesitan arrepentirse y humillarse y pedir a Dios misericordia. Este malhechor que le injuriaba, dice la palabra de Dios, que él le decía, si eres tú el Cristo, sálvate y sálvanos. Le injuriaba burlándose. Hay gente que aunque sientan que van a morir, no quieren aceptar al Señor. Él tenía al Salvador ahí al pie de él, que solamente necesitaba de reconocerlo y pedir la misericordia y la ayuda, y él la hubiera tenido. Mas sin embargo vemos que hay gente que tiene la actitud diferente, hermano. La oportunidad la tenían igual los dos malhechores, porque los dos estaban al pie de Jesús y los dos estaban esperando morir en unas cuantas horas. Yo le quiero decir algo, hermano, la gente necesita entender que lo importante no es si mueres o no mueres, lo importante es si tienes a Cristo o no lo tienes. ¿Por qué? Porque la muerte no termina, no es verdad que ahí termina todo, hermano, pero en un momentito vamos a hablar de eso. Quiero hablar de este que ni aún estando él esperando la muerte, entiende que necesita arrepentirse. Y hay gente que ya está terminada ahí, enferma, y le hablan de Cristo y dice, yo no quiero, yo no necesito. Siguen rechazando al dador de la vida, siguen rechazando al único Salvador, aún que se encuentran en situaciones tan tremendas como lo que es estar esperando la muerte, siguen con esa actitud de rechazo, de indiferencia al único que los puede ayudar. Así que, hermanos, nosotros los que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, usted que todavía no se ha decidido por Cristo y tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, creo que Dios te está llamando para que tú hagas esta oración de fe al final y le pidas que entre en tu corazón, porque sin Él no hay salvación, no hay vida eterna. Sin Él lo que hay es una condenación. Pero la actitud es lo que hace la diferencia. Todos tenemos la oportunidad porque Él vino a salvar al mundo. De tal manera amó, no a nosotros nada más, amó al mundo para ofrecer la oportunidad que me ofrece a mí, ofrecérsela al mundo entero, a todas las razas, a todas las naciones, a todos, sin importar el nivel
de economía social que usted tenga, Dios vino a los menospreciados porque son los que lo reciben. Pero vemos que aún hay gente que estando en lo más bajo, que estando en la peor crisis, siguen rechazándolo. Como este criminal que para el mundo no valía nada, que era un hombre que solo había hecho daño y que estaba a punto de morir, y todavía él sigue injuriando, humillando, ofendiendo al Salvador. Ellos habían oído quién era Jesús. Yo lo sé porque el otro que reflexionó y lo reprendió, mira lo que dice la Biblia. Y uno de los malhechores que estaba colgado, dice el 39, le injuriaba diciendo, o sea, le humillaba, le insultaba. Eso quiere decir cuando es la injuria. Le insultaba, le humillaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él le decía esto, sálvanos, pero en forma de burla, no porque realmente creía. Él no creía, por eso decía, si es que eres quien dices, sálvate y sálvanos. Y lo hacía en injuria, en ofensa y humillación a Jesús todavía, estando allí, esperando. Lo único que él esperaba era la muerte. Mas sin embargo hay gente que ni en la muerte quieren aceptar porque su orgullo, porque qué van a decir, porque si yo reconozco van a decir que me lavaron el cerebro. Hay gente que siguen rechazando al Señor aún estando en las peores crisis. Y yo creo que el mundo está en crisis ahorita y ya es tiempo de reconocer que Jesucristo es nuestra única ayuda, amados hermanos, amigos, familias. Solamente es el Señor. Y dice que este le injuriaba, pero respondiendo el otro criminal, el otro ladrón, el otro malhechor, le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios? O sea, toda esa gente que injuriaba a Jesús ahí no tenían temor de Dios. Pero él le dice, ni aún tú que estás esperando la muerte, que te encuentras en esta crisis, que lo único que esperas es en unas horas morir, ¿no temes a Dios? Ni aún tú temes a Dios. Es triste pensar que puede haber las crisis que hay en el mundo, Dios tratando de llamarnos la atención para que reflexionemos y lo busquemos, y así la gente sigue sin temor de Dios, sigue sin querer de Cristo, sigue sin quererse humillar, sigue sin querer dejar la vida del pecado. Ni aún tú temes a Dios, ni aún tú, estando en la misma condenación, le dice. Tú lo único que te espera es la condenación, porque sus obras los iban a llevar al infierno directamente. Porque cuando te mueres no se acaba todo. Quiero decirles que cuando se muere no termina todo. Porque mira lo que sigue diciendo. Él reprendió al que se burlaba de Jesús, le dijo, ni aún tú temes a Dios, y le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este Jesús ningún mal ha hecho. Quiero decirle que este malhechor, lo primero que hizo fue, él reconoció su maldad. Es importante, hermanos, reconocer el pecado y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone. Él reconoció que él merecía la muerte, que él había hecho mal, pero que Jesús era justo, porque segura estoy que ellos habían escuchado de lo que Jesús venía haciendo en su ministerio, sanando, liberando. Él no había hecho ningún mal, él había hecho bien a la humanidad y sigue haciendo bien hasta ahora, aunque muchos lo odian, aunque muchos lo rechazan. Lo único que Jesús hace es bien al ser humano al que se acerca a él. Él le cambia la vida, le transforma, le salva, le sana, le fortalece, le ayuda. Él lo único que hace es bien, pero él no es religión. Él es el Salvador. Y para venir a él tenemos que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y someternos a su palabra y obedecerlo. Dice
después de reconocer este hombre malhechor, mire que era un malhechor, era uno malo, que había hecho muchas cosas malas, pero en este momento tuvo una oportunidad, la oportunidad de su vida, de que tenía al Salvador ahí cerquita de él y lo reconoció. Y reconoció su pecado, pero también le pidió a Jesús. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto quiere decir que él, aunque vio el cuerpo de Jesús sangrado, despedazado, destrozado, agonizando, él sabía que él vendría en su reino, que él era rey de reyes y señor de señores, y que la muerte no iba a acabar con él. Él reconoció que era el Cristo, por eso le pidió que se acordara de él. Él lo aceptó y agarró su boleto en el último momento de su vida. Hay gente que en el último momento que ellos tengan pueden recibir también la salvación si se arrepienten, si lo buscan de corazón, si lo reconocen al Señor. Él reconoció en ese momento y le pidió a Jesús, y yo estoy segura que no era falso, porque hay gente que lo hace falsamente, pero que si le dieran la oportunidad de no morir, regresaran a su misma vida. Pero este malhechor, él reconoció y en ese momento su vida fue transformada, aunque ya no pudo vivir. Pero si a él lo hubieran bajado y hubiera vivido, estoy segura que él se hubiera bautizado, que él le hubiera entregado su vida al Señor y que hubiera sido un siervo. Pero ahí terminó él su carrera. Jesús, mira lo que le responde. Y yo quiero aquí que ustedes vean el amor del Señor. Él pidió perdón por los que le injuriaban. Y ahora a este que le dice, acuérdate de mí, y que lo reconoce, le dice, hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, hermano, qué maravillosas palabras para ese malhechor que le esperaba la muerte. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la muerte, mucha gente cree que cuando morimos terminó el sufrimiento, que ya acabó todo. Incluso hay gente que va y se suicida porque ya se cansó de sufrir y dice, mejor me quito la vida para parar este sufrimiento. Pero lo que la gente no sabe, algunas personas no saben, es que cuando mueres no acaba todo, empieza lo eterno, empieza el problema o la bendición para muchos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a este, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez que soltara el cuerpo, él tenía un lugar especial donde el Señor lo llevaría a su presencia. La palabra de Dios también habla en Lucas 16. Dice el versículo 22, ahí habla de Lázaro y el rico. Y dice que cuando estos murieron, había un hombre rico, dijo Jesús, que estaba con fiestas y banquetes y disfrutaba su vida en borracheras y vivía una vida desagradable a Dios. Pero había también un mendigo llamado Lázaro, que él estaba con llagas, estaba tirado a la puerta ahí, pero el rico no tenía misericordia de él. Y dice el Señor que los dos murieron. Murió el rico y murió Lázaro. Porque los ricos mueren, los pobres morimos, todos morimos un día. Nos llegará el día de morir, hermano. Pero lo importante no es que vivamos eternamente aquí, sino que recibamos la vida eterna que Cristo ofrece. Dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer porque yo sé que hay gente que nos escucha y que no conocen a veces estos capítulos, estos versículos que para la iglesia son tan conocidos, pero para las personas que no lo han leído, pues ellos no lo saben. Mire lo que dice, vamos a leer en Lucas 16, del 19 en adelante. Esto es lo que habló Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso con Dios, a ese lugar de descanso que Dios preparó para los que le aman. Fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. Los ángeles van a venir a recibir el alma de los que son de Dios. Fue llevado a un lugar especial, pero también el rico fue sepultado y dice que en el Hades, otras versiones dicen en el infierno, estando ya en el infierno, alzó sus ojos, estando, mira, en tormentos. No es que estaba dormido, estaba en tormentos. Dijo Jesús estas palabras para enseñarnos que cuando morimos no termina todo, hermano, sino que empieza todo. Dice que el rico estaba en tormentos y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira lo que dice: estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que la gente que no recibe la salvación, esas almas, irán a este lugar de tormento. Soy atormentado en una llama, en tormentos. Alzó sus ojos y quería misericordia. Debemos entender esto, por Dios, todos, que necesitamos prepararnos para este día, porque si algo tienes seguro es que un día te llegará a ti y a mí. Necesitamos estar preparados para este día y es solo Jesús el que nos puede preparar para estar en paz con Dios, porque justificados por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Justificados quiere decir que la justicia no vino de mis hechos, pero por creer en Jesús uno es justificado. Al igual que el ladrón, por creer en Jesucristo tuvo derecho a ir al paraíso, porque fue justificado por creer en Jesús. Él era malo, pero recibió justicia, porque la justicia de Cristo vino sobre él al creer en él y al arrepentirse de sus pecados. Así que el rico dice: estoy atormentado en estas llamas. Envía a Lázaro que refresque mi lengua. Imagínate, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes, o sea, tú gozaste la vida como quisiste en el pecado. Lázaro también sus males, pero ahora estés consolado aquí. Lázaro estaba siendo consolado. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que allá en el cielo no habrá más llanto ni más dolor. No habrá lágrimas, no habrá sufrimiento. Usted aquí, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo te van a despreciar por ser cristiano, en el mundo te van a injuriar como al Señor, pero dijo el Señor: allá no habrá llanto ni dolor, allá serás consolado. Él nos da la fuerza para resistir aquí. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hay muchas aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido. Y Él nos da la fuerza para que podamos vencer también, hermanos. En el mundo hay dolor para nosotros, pero hay un día que serás consolado. También el Espíritu nos consuela aquí, nos da fuerzas para seguir adelante. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza del que todo lo puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que dice, mira, además de todo esto, dice, este es consolado aquí y tú atormentado. Atormentado, sufrimiento. Si usted piensa que hay sufrimiento aquí, Dios no lo quiera que lleguemos a estos lugares de tormento, porque ahí vas a ver lo que es sufrimiento. Que Dios nos libre de caer en ese lugar de tormento, y solamente nos va a librar por la fe en Jesucristo. Hay gente que dice, pues si Dios me quiere mandar al infierno, que me mande. ¿Usted sabe que Dios no quiere mandar a nadie al infierno? Quiero decirle que Dios no quiere mandar a nadie. Es la gente que decide rechazar al Salvador y por su propia decisión quieren ir a ese lugar de tormento al rechazar al único que puede salvarle. Pero la Biblia dice que Él
Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Oiga, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que la gente proceda a arrepentirse y reconocer al Salvador. Y sin importar qué malo fuiste, si lo haces de corazón, así como el malhechor, recibes también la salvación y el boleto gratuito para ir a este lugar especial, al paraíso, al seno de Abraham, a la presencia de Dios, al lugar de descanso y bendición con Cristo Jesús. Te aseguro que es un lugar maravilloso, porque Pablo dijo que él prefería estar ausente del cuerpo para estar presente con el Señor. Era muchísimo mejor, dijo. Pero por causa del ministerio, por causa de la predicación, por causa de que tenía que hablarle a muchos más del amor del Señor, era necesario que él estuviera aquí. Pero si él tenía que escoger lo que él quería, él decía, mucho mejor es estar con el Señor, ausente de mi cuerpo, porque si nos ausentamos del cuerpo para irnos con Cristo y nuestro cuerpo va a quedar aquí sepultado, pero nuestra alma está con el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el día de la venida de Cristo, donde los muertos en Cristo resucitarán, los cuerpos resucitarán y el alma se unirá otra vez a ese cuerpo y entonces hará algo Dios maravilloso. Pero hasta entonces el cuerpo va a resucitar, pero nosotros desde que morimos vamos a estar con Dios, hermano. Vamos a estar con Él porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. No vas a estar dormido, no vas a estar allí esperando. Estarás conmigo, dijo el Señor. Él va con Dios directamente. El que tiene a Cristo va con Dios. Es el único que te puede llevar con Dios. Así que es necesario ponerle atención al llamado de Cristo. Él quiere salvarnos a todos. Y dice, además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco. O sea, cuando ya te fuiste a ese lugar de tormento o estás con el Señor, no puede pasarse de un lado al otro. Así que aquí sabemos que eso que del purgatorio y que te van a sacar, la Biblia no habla del purgatorio y que te van a mandar a hacer los novenarios y los rezos y te van a sacar del purgatorio y te van a llevar. Eso no existe. Dijo, no pueden ya cambiar de lugar. El tiempo de cambiar de lugar es ahora, que estábamos destinados al infierno como el malhechor, pero al recibir a Cristo el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al arrepentirse de sus pecados y reconocer al Salvador, recibió el boleto para ir al cielo. El tiempo de hacerlo es ahora. Te paguen las misas que te paguen, los novenarios que quiera, los rosarios que quiera. No va a sacar ninguna alma del tormento, porque no existe, eso no es bíblico, no está en la Biblia. La única forma de que la gente pueda escapar de este lugar de tormento, hay solo uno. Y uno solamente, y es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por medio de Él. Así que no hay más, hermano. No hay más, no hay religión, no hay que yo mi religión. No se trata de religión, se trata de que si eres salvo o no. La religión que cuando tú estés allá, no va a haber religión que te saque. El único que te puede cambiar el destino eterno ahora es Jesucristo. Y lo debes aceptar como tu Señor y tu Salvador. Esto lo debes hacer antes que sea demasiado tarde, porque para muchos ya es tarde, como para este que Jesús puso este ejemplo de el rico. Ya era tarde. Él decía, ya manda a Lázaro que refresque. Lázaro no puede ir. ¿Y qué sigue pidiendo? Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Mira, las almas que están en el infierno se preocupan por sus familias,
porque saben que van por el mismo destino, que les espera la misma condenación a sus hermanos, a sus padres, y ellos quisieran que uno de los muertos venga y les predique para que le oigan, porque a los vivos no los quieren oír, a la palabra no la quieren oír, ellos no quieren dejar su pecado y su maldad. Y el rico está preocupado porque tenía 5 hermanos, y él dice: manda a Lázaro para que les predique que dónde estoy yo y ellos no tengan que venir acá. Hermano, si te preocupa tu familia, predícale ahora. Es el tiempo de hablar ahora. Porque ya que están allá, nadie va a venir a predicarte de los muertos. El que tiene que predicar somos nosotros los vivos, y lo que predicamos es la palabra de Dios. Y mira lo que le contestó. Él estaba preocupado por sus hermanos. Dijo: manda a Lázaro a la casa de mi padre a que les testifique a mis hermanos y que ellos no vengan acá. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Tú sabes dónde están Moisés y los profetas? Aquí en la Biblia. El Señor dice: aquí está el mensaje ya. Moisés y los profetas. Cuando Jesús habló esto, Moisés ya se había muerto hacía cuánto, y los profetas de los que habla la Biblia tampoco estaban ya, pero estaba escrito lo que ellos hablaron, lo que ellos recibieron, el mensaje que ellos dejaron. Y dijo Jesús: óiganlos a ellos. Aquí tenemos a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, a Cristo, y aquí está el mensaje que tú debes escuchar, y yo también, para poder ir con el Señor. Aquí está, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. En ella encuentras el camino. Lea la Biblia. Aquí está. Moisés y los profetas, óiganlos. No quiere oír la gente la palabra de Dios. No quieren, se les hace aburrido. Es más, ahora en cuanto no hay servicio, la gente planea otras cosas, pero no buscar al Señor, oír a Dios. Es necesario reflexionar y saber que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dijo: óiganlos a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. Hay gente que está tan endurecida y no aceptan a Jesús, que están tan indiferentes a Dios, que así como el malhechor que le injuriaba, estando en la misma muerte, no se arrepentía. Aunque venga un muerto, dijo el Señor, y les testifique, no le van a creer, no van a querer, porque no quieren dejar su maldad, no quieren dejar su pecado. Así que se le negó todo. Ya cuando estamos allá, en ese lugar de tormento, usted no puede hacer peticiones ya. Las peticiones se hacen ahorita por nuestros seres queridos. Ahorita es cuando se predica. Ahorita es cuando se agarra el boleto de la salvación. El tiempo de la salvación es ahora. Pero ¿por qué la gente está tan negada al evangelio? Yo le quiero decir algo, que realmente Satanás está obrando, endureciendo el corazón, metiendo incredulidad, y está ganando batalla en muchas almas. Todos los días mueren almas sin Dios. Y sabemos que el COVID está matando a muchas personas, pero ¿cuántas de estas personas al morir están yendo a este lugar de tormento, como lo fue el rico y como lo fue aquel malhechor que no recibió a Cristo, y tantos otros que no han querido del Señor? Esto es preocupante, hermanos, y por eso estamos transmitiendo el mensaje de que es tiempo de arrepentirse y buscar a Cristo, y que en Él hay esperanza. Mira lo que hace Satanás: ciega el entendimiento de la gente para que no entiendan el mensaje y se burlen y se rían y no quieran. Debemos orar para que Dios toque esos corazones de nuestros familiares, amigos y la gente que no es nada, porque son almas valiosas para Dios. Dios los ama y los quiere salvar. Mira lo que dice en 2 carta de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio, el evangelio es el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sabe quién es el Dios de este siglo? Satanás.
Él es el jefe de todos los artistas, de todos los famosos. Él es el Dios de este siglo, el que controla al mundo ahorita. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, ciega y pone una venda para que no le resplandezca la luz del evangelio a la gente y no acepten a Cristo y sus almas se pierdan, porque Satanás es el que quiere que todos se vayan con él al infierno. ¿Por qué? Porque esta es la forma que él sabe que Dios quiere que se salven y él se siente realizado al hacer que su creación se rebele contra Dios, igual que él, un rebelde que no quiso a Dios y que sean condenados juntamente con él. Hermanos, amigos, es tiempo de entender que el evangelio tiene que llegar y que hay gente que está ciega por Satanás y que nosotros debemos interceder y hablar sin miedo para que Dios, por medio de la palabra, les traiga luz y les quite esa venda. Yo tenía una venda. Yo también estaba vendada, yo no entendía la palabra, yo no sabía, pero Dios a través de alguien que me predicó y que oró, Él vino y quitó la venda de mis ojos para que yo viera la salvación, para que yo recibiera esa salvación. Y gracias a Dios que recibimos el mensaje de la palabra. Pero ahora, ¿qué hacemos? Llevar ese mensaje para que otros sean quitada su venda también y vengan al conocimiento de la verdad que es la salvación por medio de Jesucristo, al cual es la imagen de Dios. A Jesús es ver a Dios. Porque a Dios no lo vas a ver, Él es espíritu. Pero cuando vemos a Cristo, estás viendo la imagen de Dios. Él es Dios, aleluya. Y a Él sea la gloria y la honra porque Él nos ama. Y su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Que todos reconozcamos que lo necesitamos y que sin Él no somos nada, hermano. Que entiendas que el sacrificio que Él hizo es para el perdón de tus pecados. Y dice la Biblia en Isaías 53:4. Ciertamente, Isaías profetizando de lo que Jesús iba a hacer por el mundo para la salvación. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo pagó ese precio por la salvación de nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para que por su llaga, por su sufrimiento, usted y yo recibiéramos la sanidad de la enfermedad más terrible que puede existir, mucho peor que el COVID-19, mucho peor que el SIDA y que cualquier enfermedad que usted pueda pensar, es la enfermedad del pecado y la condenación, la muerte, el infierno, porque allá nos lleva. Una enfermedad de la peor que te puedas imaginar, lo único que hace es matar el cuerpo. Pero si tienes a Cristo, dejas este cuerpo y vas a un descanso con el Señor, a una bendición eterna, a un lugar muchísimo mejor. Pero si no lo tienes, si tienes la enfermedad del pecado sobre ti, tus mejores obras, lo mejor que tú hayas hecho, dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todos somos descalificados y malos y nadie por sus obras se puede salvar. Pero por su llaga fuimos curados. ¿De qué? De la maldición, del pecado. No somos perfectos, estamos luchando por hacer lo mejor que podemos. A veces fallamos, pero hay un abogado ante el Padre que intercede por nosotros y dice el Señor, hijitos, mira, dice la palabra, estas cosas les escribo para que no pequen. No pequen.
si alguno peca, porque están todavía en el cuerpo y esta carne es débil. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que intercede por vosotros, que está intercediendo diciendo: yo morí por ellos, yo derramé mi sangre, yo pagué el precio de su pecado, por mis llagas ellos son sanados. Y solamente tienes que ir a ese abogado, y ese abogado maravilloso, Jesús, intercede y recibes una vez más la limpieza, la misericordia, la sanidad. Qué lindo es tener a Cristo, ese amor inmerecido que tenemos de parte de Él, que aun cuando Él estaba agonizando pudo rescatar más almas, aún de la cruz. Ahí otro más le dijo: estarás hoy conmigo en el paraíso. Yo le quiero decir ahora a los hermanos que no importa qué dolor estemos sufriendo en nuestra vida, que se pueda ver como una derrota, porque a Jesús ahí lo habían derrotado humanamente. Su cuerpo estaba destrozado, en agonía. No importa qué estemos pasando, tenemos que ser de bendición para otros, hermano. Aún en el dolor tú puedes ser bendición para otras personas. Yo recuerdo cuando mi papá estaba enfermo en el hospital, y en la otra cama estaba un muchacho vecino del cuarto, y mi papá le estaba haciendo tanta bendición a él, porque mi papá, un hombre mucho más mayor y mucho más enfermo que él, y le decía: mira, no te preocupes, Jesucristo es bueno, clama a Dios, acepta a Cristo. Y le decía y le chiqueaba el nombre al muchacho: Carlitos, mira, Dios te ama. Y allí en el dolor, él, esperando la muerte, todavía estaba hablando del Señor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermano, que no nos calle la boca nada, sino que aún estés pasando cualquier circunstancia, puedas todavía decir: Dios vive, Él es bueno, Él te puede ayudar a ti. Jesucristo aún ahí en ese dolor clamó y dijo: Padre, perdona a todos estos que me injurian, no saben lo que hacen, perdona a los que me clavaron los clavos, perdona a esta gente por lo que está haciendo. Y aquel malhechor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras, hermanos. La verdad, es una gran bendición tener a Cristo. No hay nada como tenerlo a Él, porque con Él lo tenemos todo. Y mira lo que dijo Jesús en San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y mira, nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Solamente por Él es que nosotros tenemos la salvación. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay más. Solamente es el nombre poderoso de Jesús, que si ahí donde estás tú le clamas, Él te puede recibir, escuchar y salvar y sanar y restaurar y salvar tu alma, que es lo más importante. Esto es lo que Él vino a hacer. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice la palabra de Dios que todo se trata de si crees o no crees. Hay gente que está escuchando y está creyendo, pero hay gente que está escuchando y dice: fanáticos, religiosos. No es cierto, hermano. Nuestro trabajo es hablar. El que crea, gloria a Dios. Y el que no creyó, ni modo. Pero nosotros tenemos que hablar. Porque dice la palabra del Señor en Marcos 16:15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todos predíquenles. El que crea y sea bautizado será salvo. Mas el que no crea será condenado. El que no creyere al mensaje y rechace el mensaje, ni modo, habrá condenación para su alma. Pero el que crea y proceda a la obediencia, a acercarse a Dios, a bautizarse, porque el bautizo, tengo que decirlo, porque hay gente que dice: yo me bauticé cuando mis padres me llevaron. Ese bautizo no es bíblico, porque en la Biblia no existe ningún niño que jamás fue para ser bautizado. ¿Por qué? Porque hay un requisito para bautizarte, y el bautizo tienes que tener un arrepentimiento. Y a un bebé tú no le puedes decir: arrepiéntete y recibe a Cristo. O sí, te va a entender el bebé. No, ellos no tienen conocimiento todavía. Lo que Jesús
lo que hicieron con Jesús cuando nació, y lo que el pueblo de Dios hace es llevar a los niños a presentarlos al templo, a orar por ellos, a pedirle a Dios que los bendiga, que los cubra y que le dé la sabiduría a sus padres para guiarlos y enseñarles la palabra, para cuando tengan entendimiento, ellos solo reciban a Cristo porque ellos quieren. Yo no puedo decidir por mis hijos, yo no puedo decidir por otra persona, yo puedo decidir por mí, arrepentirme y bautizarme, porque el bautizo es cuando tú vas con tus piecitos caminando, porque dices, miren todos, a través de mi bautizo yo estoy enseñando ahora que yo confieso a Jesucristo como el Salvador de mi alma. Cuando a mí me llevaron, yo no sabía nada, hermano. Hay muchos que los llevaron y ahora le sirven a Satanás, son brujos satánicos, prostitutos, lo que quieren, porque ellos nunca tomaron una decisión por Cristo. Y eso no tiene ningún valor, el bautizo de los bebés. Lo que importa es de que te bautices porque quieres la salvación, porque oíste el mensaje y te arrepentiste. Mira, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se tiene que creer primero al mensaje y bautizarse, arrepentirse, y será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Allá en Mateo también les dijo, vayan y prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esta es la misión de la iglesia. Esto es por qué estamos aquí todavía, hermano, porque el Señor quiere que sigamos predicando hasta el último día y hablándole a la gente de que necesita la salvación. La palabra de Dios está llena de que Jesucristo es el único Salvador. Si la gente lo sigue rechazando, lo siento por los que lo rechazan. Pero usted, hermano, que se siente débil, que siente que ya no puede, que siente que el pecado lo está venciendo, clame al abogado, clame a la misericordia. Dios es bueno, no te rindas, no te des por vencido. Este camino no es fácil, pero es el camino que te lleva a la vida eterna. Ancha y espaciosa es la puerta y el camino que te lleva a la condenación, dice el Señor, y muchos van por ese camino porque es cómodo, es fácil, es hacer lo que quieren. Y la gente quiere hacer lo que quiere. Pero el camino que te lleva a la vida, a la salvación, dice el Señor, es una puerta, un camino angosto. Pero ese camino te lleva a la vida. Tenemos que seguir en ese camino, hermano. Tenemos que clamar a Cristo por su fortaleza y no rendirnos. Y aunque estemos en las condiciones que nos encuentremos de dolor o de aflicción o necesidad, siempre serle de bendición y seguir ofreciendo el amor de Dios, así como Cristo lo hizo hasta su último suspiro aquí en la tierra humanamente. Y ahora sabemos que aunque Él murió, resucitó y Él prometió estar con todo su pueblo todos los días hasta el fin. Él está con nosotros los días malos y los días buenos. Él está con nosotros cuando estás feliz y cuando estás triste. Él está contigo cuando estás débil y cuando estás fuerte. Él es fiel. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Y oro para que Dios nos fortalezca a todos a seguir firmes, hermano, hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oro para que Dios fortalezca a la iglesia. Oro para que más almas que no han venido a Cristo vengan ahora, antes que sea demasiado tarde. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, yo quiero pedirte que hoy repitas esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y creo en ti. Hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi alma. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies. Hoy confieso tu nombre y te pido que salves mi alma. Entra en mi corazón y toma control de mi vida. Hoy te entrego a ti mi vida, Señor. Sálvame. Gracias, Señor, porque creo que tú me escuchas. Creo que tú has recibido esta oración y que tú entras ahora a mi corazón y me cambias y me transformas para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor. Amén. Y si lo hiciste, no es nada más esto. Esto es el primer paso. Tienes que leer la Biblia y tienes que asistir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios como es, una iglesia cristiana que habla de la Biblia, que habla de las enseñanzas del Señor.
Y si eres un hermano que anda débil, alejado, que ya no quería, que sentía que ya no pudo más, hoy te invito a que te reconcilies con Dios, que te arrepientas y que vengas a Él. Él te ama y está dispuesto a ayudarte como el Padre cuando el hijo pródigo regresó. Solo es de que tú digas, me levantaré e iré a mi Padre. Yo me había alejado de mi Padre y caí en lo más sucio con los cerdos, pero me levantaré ahora e iré a mi Padre, porque Él es bueno. ¿Qué fue lo que te hizo que te alejaras? ¿El pecado? O a lo mejor una mala actitud, o a lo mejor sintiste que no te querían en la iglesia, o a lo mejor al pastor te le olvidaste, pero a Cristo no te le olvidaste jamás. Él nunca se ha olvidado de ti. Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Iré arrepentido. Cuando vienes en esa actitud del arrepentimiento, a un corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios jamás. Hazlo ahí donde estás. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y que Dios me los bendiga a todos y les fortalezca y les cubra. Y esperamos en Dios que pronto podamos abrir la iglesia otra vez, hermano. Nosotros no tenemos miedo a lo que va a pasar, simplemente es una precaución porque hemos orado y visto que realmente ahorita hay muchos contagios aquí en esta área y necesitamos quizás unas 2 semanas esperar a ver cómo va a ir todo. Pero no te desconectes de Dios, por favor. Busca a Dios en tu casa. Ahí dale tiempo al Señor. No nada más te pongas a hacer comidas y convivios y a planear banquetes, hermano, porque Cristo está cerca. Estamos viendo la necesidad y necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Demos gracias al Señor por su palabra y que Dios me los guarde y los bendiga, los fortalezca. Iglesia, les amo y deseo con todo mi corazón que Dios les proteja, y oremos por todos los que usted sabe que están enfermos con ese virus del COVID-19 o con alguna otra enfermedad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Yo sé que tú estás tocando los corazones y te pido, Señor, que fortalezcas a tu pueblo. Señor, tú eres el que puede hacer todas las cosas. Dios mío, en tus manos pongo esta iglesia, Pan de Vida, y a todas las otras iglesias que son tuyas, los pastores. Fortalece y guía a tu pueblo, Padre, en lo que debemos hacer en estos tiempos difíciles. También ruego por los hermanos que se sienten debilitados, que se sienten sin fuerzas, que se sienten que ya no pueden más. Dios mío, fortaléceles. Fortaléceles, Dios, y ayúdales a seguir adelante en medio de cualquier situación que estén pasando. Habla a tu pueblo y fortalece a tu pueblo, Padre. Gracias por lo que has hecho y lo que harás. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga. Les amamos en el amor del Señor y sigamos orando unos por los otros. Adiós.